Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa, local, regional, nacional e internacional. La agenda informativa en Colombia y a nivel mundial ha estado impactada por una noticia que en realidad no debería tener ese carácter si objetivamente se hubiesen tomado las previsiones necesarias para esclarecer los acontecimientos. Y es que ha trascendido a la opinión pública un supuesto video en el que el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en su visita oficial a Panamá, caminaba por el casco histórico acompañado de una mujer con quien sostenía un acercamiento aparentemente muy afectivo, cercano. Se ven tomados de la mano e inclusive abrazados con un personaje que tiene la misma apariencia, inclusive una gorra y con un estilo de caminar muy parecido al presidente de la República. Al salir este video y algunas fotos en las que salía el presidente retratando a una mujer de muy buena apariencia, además, empezó en redes sociales a viralizarse la supuesta información de que el presidente de los colombianos había tenido un encuentro emocional con una mujer transgénero. Y este asunto no solo le dio la vuelta al mundo, sino que convirtió en una celebridad a una ciudadana que vive en Barranquilla, ciudadano, una mujer transgénero, quien recientemente acaba de decir en un importante medio de comunicación nacional que ella no es la protagonista de este acontecimiento. El presidente de la República, por supuesto, ha trinado diciendo que le parece que en nuestro tiempo la transfobia no debería ser característica de una sociedad justa. Ha dicho textualmente el presidente de la República, Gustavo Petro, que él es un defensor de la última ratio de la libertad, conocida como la privacidad o la intimidad. Esta voz latina, última ratio, tiene diferentes acepciones, no solo en el mundo jurídico y cultural, sino también en el ejercicio retórico. En el sentido en el que el presidente la utiliza, está haciendo referencia a que la defensa de la libertad, de la privacidad y de la intimidad debe ser un argumento incuestionable, indiscutible. Ha dicho el presidente textualmente en su trino, que ya es titular en muchos medios a nivel global, que es heterosexual y que por lo tanto esta situación de estar en presencia de una relación romántica con una mujer trans no tiene veracidad. La misma persona a quien algunos medios en principio vinculaban con el presidente ha salido a negar haber estado con el presidente en Panamá y en un paseo romántico. Lo cierto es que por tratarse del primer mandatario de los colombianos, esta noticia ha dado mucho de qué hablar, con posiciones a favor y en contra de la privacidad de las autoridades y del jefe de Estado y de gobierno de nuestro país. Lo cierto es que desde aquí nosotros haremos un análisis profundo de este tema con las implicaciones jurídicas, morales
y políticas que pudiera tener, y por supuesto tratándose de dos personas a quien se le señala y una dignidad, una autoridad principal en nuestro país, y por supuesto una mujer quien ya además ha dicho que ha sido objeto de amenazas y que se siente preocupada porque puede estar en riesgo su vida. Debemos decir que hay que tener mucho cuidado con las informaciones falsas y con la difusión de noticias que, de no ser confirmadas, podrían generar consecuencias que lamentar. Lo que también preocupa es que, tratándose del presidente de la República, la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia no haya hasta estas alturas emitido algún tipo de comunicado anunciando, negando o, por supuesto, esclareciendo esta situación que no solamente ya afecta a los implicados, sino también a la opinión pública en nuestro país. Para analizar este tema, hoy tenemos un panel habitual en este programa que nos ayudará a comprender qué es lo que está pasando con esta situación del presidente Gustavo Petro. Desde Miami, en el sur de la Florida, está con nosotros Tati Enríquez. Tati Enríquez es comunicadora social y periodista, relacionista público, experto en opinión pública. Es además directora y conductora del programa El Despertador de Oasis Radio del grupo Seilen, entre otras actividades, y por supuesto es panelista habitual en este programa. Tati, bienvenida nuevamente al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y cuéntenos el impacto de esta noticia, que algunos dicen que es un fake news, otros dicen que es un video editado. No hay una posición específica todavía, pero el presidente sí ha cuestionado una sociedad que denomina además de derecha y contraria a las libertades. ¿Cuál ha sido el eco y el efecto de esto en el concierto internacional, principalmente en los Estados Unidos? Y nuevamente con la bienvenida a este programa, Tati Enríquez. Muy buenas, doctor Julio César, a todos los panelistas y por supuesto a toda la audiencia de CTV Barranquilla y acá desde los Estados Unidos en la ciudad de Miami. Se ha tomado muy en serio todo este problemón que está envolviendo al presidente Petro. De hecho, una de las cadenas importantes de televisión acá en los Estados Unidos, la cadena Univisión, le hizo una entrevista en exclusiva a Linda Yepes, se lo hizo mi colega Sacha Prieto, en donde ella muy coloquialmente, pues decía que tenía que esperar, y eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención, tenía que esperar la respuesta o la comunicación con la oficina de presidencia. Parece que ya se comunicaron y obviamente ella sale ya en otro canal nacional diciendo que no hay nada que hablar ahí en el tema, que no era ella la persona, que eso no existía, que algo así, que ella no existía, que eso no existía y que ella no era lo que se estaba viendo a través de las redes sociales. Pero hay algo muy importante que acá nosotros en los Estados Unidos estamos entendiendo con respecto a las relaciones precisamente de los mandatarios, de los gobernantes a nivel de presidencia, gobernador, alcaldes, concejales y de todo tipo, toda persona que es servidor público. Un asunto público se refiere precisamente a un interés de un interés general que implique la toma de decisiones colectivas. Eso es lo que es un asunto público. Cualquier tema que sea de interés general y que implique la toma de decisiones colectivamente. Y las relaciones de los mandatarios son asuntos públicos. En el caso del presidente Gustavo Petro, sus relaciones personales afectan su imagen pública y pueden influir favorable o desfavorablemente en la percepción de la sociedad. Por lo tanto, las relaciones, señoras y señores, son de relevancia pública y no privada. En el momento
que una persona toma la decisión de presentarse para una silla gubernamental, sea cual sea, está abriendo la puerta de su vida privada. Y yo me tomé la tarea de hacer 3 puntos que me permitirá el doctor Julio César traerles, que son los vínculos, por qué los vínculos afectivos afectan o tienen un impacto significativo en la imagen pública de los mandatarios. Y primero que todo está la salud mental y el bienestar. Sí, los mandatarios tienen unos vínculos afectivos fuertes, pues obviamente se van a mostrar de esa misma manera ante la opinión pública. Si tienen relaciones familiares sólidas y afectivas, esto puede reflejarse positivamente, pues por supuesto, en su bienestar y por ende a su imagen pública. El punto número 2 son las relaciones de pareja. Todos saben que si tienen una pareja armoniosa, si tienen una buena comunicación, si tienen una buena empatía, si uno empuja al otro a salir adelante, pues obviamente esa imagen se va a mostrar porque tiene, digamos que los porristas en casa y la pareja pues comulga con muchas cosas, primero en común y segundo, pues se comparten mucha intimidad y eso pues se refleja a la hora pues de mostrarse públicamente. Y 3, lo que es la familia y la sociedad. Si la familia se presenta fuerte, sin escándalos, que no ha sido el caso del presidente Petro, pues obviamente la imagen va a ser mucho más favorable. En resumen, los vínculos afectivos sí influyen tanto en la imagen positiva o negativamente. Y en este caso específico al presidente Petro, este escándalo no le está sumando a su imagen. No es el tema de si es trans o no es trans, es que él ha debido guardar un poco más toda su privacidad o toda su manera de llevar su vida sentimental, porque es que no solamente está en boca el tema del video, sino otras cosas de su vida privada. Entonces ha debido resguardarse un poquito, cuidarse un poquito, porque sí afecta su imagen pública y eso es lo que nosotros estamos viendo acá en los Estados Unidos. Una afectación que sin duda va a ejercer mucha influencia sobre la favorabilidad del presidente en medio de escándalos de corrupción cercanos al gobierno, de funcionarios de la administración, remesón ministerial, afectación a su familia a través de su hijo, Nicolás Petro, y otro conjunto de actividades que parecen que tienen a la opinión pública distraída sobre aspectos que no son tan relevantes frente a la importancia que deberían ocupar y tener en la agenda presidencial temas como el acceso al agua potable, la afectación económica que tiene el recorte presupuestal que ha anunciado el gobierno, las reformas sociales, por supuesto el problema de la educación, de la salud y de los grandes temas que deberían estar en este momento encontrando soluciones. El país parece sometido a una agenda rosa y no a una agenda política que permita avanzar, progresar, crecer, resolver los grandes problemas que siguen siendo los mismos de este país desde hace más de 100 años. ¿Se han tenido avances? Sí, pero no vamos al ritmo de nuestras capacidades y ni siquiera de nuestros recursos. Este es un país que cuenta con recursos renovables y no renovables que le dan una riqueza necesaria para ser distribuida y satisfacer las necesidades de la población. El reto de nuestro liderazgo ha sido precisamente invertir en lo que se debe el tiempo para realizar una gestión transformadora que mejore la condición de vida de todos los colombianos. Está con nosotros
el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista político, miembro de la plataforma digital Demos. Es además experto en economía digital, blockchains, entre otros temas, y por supuesto panelista habitual en este programa. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿cuáles son los límites que tiene la privacidad con la publicidad en este tema? El presidente está en el marco de una agenda presidencial como jefe de Estado, y lo que se destacó hoy no es la reunión con el presidente de Panamá sobre temas tan importantes como la migración y el tratamiento de los ecosistemas en el denominado tapón del Darién, sino un paseo, una caminata con una persona que, dicho sea de paso, no era la primera dama. ¿Qué debemos entender en medio de todo esto? Hola, Julio César, y a todos, ¿qué tal? Pues lo primero de todo hay que establecer un poco el punto de partida. ¿Cuál es la situación, los criterios actuales de abordar el tema de la privacidad y de la utilización de la información con respecto a las responsabilidades políticas? Sí, en cuanto a eso, existía, sobre todo, había una cierta diferencia hasta finales del siglo XX entre los países de cultura católica y los países de cultura protestante, especialmente, sobre todo Estados Unidos, con más base puritana y evangélica. En los países de cultura católica sí que había a partir, curiosamente, de la separación Iglesia-Estado, se pasó de un extremo de la intervención, como era más en los países católicos, de la religión en la política, se pasó al extremo contrario, al pasar a la Iglesia, a la sociedad civil, dejando la sociedad estatal. Entonces, se estableció como una cultura en la cual los responsables políticos, jefes de Estado, de gobierno, ministros, etcétera, incluso se aceptaba por la sociedad que la privacidad o su vida privada era una cuestión totalmente aparte, ¿no? Totalmente que no, prácticamente no debe influir. Incluso se ve, pues, por ejemplo, lo que era en España, pues la vida del rey Juan Carlos I, por ejemplo, la de los primeros ministros presidentes, Felipe González, Suárez, se sabía, vicepresidentes que tenían amantes, incluso más o menos, pero no aparecía, había un statu quo, no era objeto de estudio ni de prensa de ninguna forma. No digamos Italia, que era el paradigma del hedonismo dentro de la política, ¿no? Todo esto cambió a comienzos del siglo XXI, de este siglo, en la primera década, con escándalos como el de Berlusconi, que costó el no volver a primer ministro, o lo de Sarkozy, que dejó en plena presidencia su matrimonio y se casó con Carla Bruni con otro matrimonio, dejando muy atrás por ejemplo, ese mítico relación entre el presidente Giscard d'Estaing con Brigitte Bardot, que no aparecía en ninguna prensa en los años 70, ¿verdad? Que no importaba a nadie. Todo eso cambió, y sobre todo a raíz de un cambio cultural en el cual, con la nueva hegemonía, sobre todo de la cultura de los disvalores socialdemócratas y de la progresía, y a partir sobre todo de las agendas de género, etcétera, se empezó a imponer, curiosamente, un abordamiento de lo que es la vida personal, de lo que es la vida, bueno, que en los casos extremos sería todo el tema del Me Too, los temas de Epstein, etcétera, en los cuales se hubo una nueva inquisición un poco, en ciertos sentidos, con un nuevo tipo de moral, ¿no? Es decir, a diferencia del que hubo hace mucho tiempo. Al mismo tiempo ha permeabilizado ese sentido, sobre todo de Estados Unidos, ¿sí? Y el mundo protestante en general, de permeabilizar esa necesidad de ser ejemplar en la vida pública como reflejo de lo que eres tú en la vida privada, esa coherencia entre vida privada y vida pública. Eso ha permeabilizado en la cultura, sobre todo en los países que también tienen repúblicas presidencialistas. Dicho esto, y viendo que hay esa mixtura, ese conflicto de culturas,
y de valores y disvalores que está chocando tan fuertemente con agendas y contraagendas y conceptos religiosos conservadores y otros casi más inquisitivos desde la progresía, hace que el primer criterio sea el criterio de la contextualización. Creo que solo se puede abordar esto desde un criterio muy contextual. En este caso, estamos hablando de un líder que se abanderó como dentro de unos elementos de valores progresistas y determinada agenda. Es decir, y además en lo que es el empleo y responsabilidad, por supuesto, de precisamente lo que es la dinámica de los medios de comunicación, en los cuales tiene que ser responsable de lo que pueda afectar o no a la agenda política que tú mismo has comentado y que es fundamental. Así, llegado a este punto, creo que converjo, desde luego, en este caso, creo que el criterio, que es lo que pongo sobre la mesa, el criterio de valoración tiene que ser un criterio de contextualización y en este criterio de contexto, desde luego, la responsabilidad directa de lo que es en este caso Petro, por lo que él mismo se ha significado, no por los prejuicios que tengamos de otros valores, sino por los que él mismo se supone que asumió o abanderó, y además el que él mismo es responsable de esa información que tanto quiere muchas veces controlar y de la que es responsable máximo por lo que pueda afectar a su agenda política, es por lo que converjo totalmente con Tati. Es decir, realmente creo que sí que procede a pedir explicaciones y sí que procede a decir, oye, ¿usted qué está haciendo con su tiempo? ¿Usted a qué valores responde? Está usted además con una pareja que para más INRI no es neutral en su relación con la gestión de poder, sino es una pareja que está implicada también en la política de gobierno, con determinadas gestiones en determinados sectores, por ejemplo ecológico, y por tanto sí que tiene una lectura política. Es que sí que converjo en la que en este caso, y en un criterio contextual, creo que el presidente Petro debe responder y debe decir qué está haciendo con su tiempo, a qué se dedica, cuál es la situación y qué clase de imagen está dando del país y de lo que la gestión que realmente está haciendo de su tiempo político. Esta es una situación que ha tenido episodios no tan parecidos en el pasado, pero sin duda la vida privada de un jefe de Estado tiene una frontera invisible entre lo público y lo reservado, entre la intimidad y la publicidad de sus relaciones. Así como la salud de un presidente es un asunto de Estado, por supuesto sus relaciones también lo son, pero hasta dónde se debe respetar la autonomía, la libertad y también la condición humana de un mandatario que por encima de todo es una persona, son elementos que requerirán un análisis mucho más profundo en los siguientes días de esta agitada agenda política. Y decimos esto porque también llama muchísimo la atención cómo la información vuela sin que exista algún tipo de declaración, comunicado, aclaración frente a lo que sería, bajo los términos del presidente, no solo una imputación con la cual él no tiene o comparte el tipo de preferencia sexual que se le acusó en videos virales que le dieron la vuelta al mundo. La gente no está diciendo Gustavo Petro esto, están diciendo el presidente de Colombia. Es el presidente de Colombia y no hay una declaración todavía oficial de la presidencia. Está con nosotros el doctor Paulo César Liscano. Paulo César Liscano es abogado, consultor, analista, miembro del Colegio Nacional de la Abogacía Colombiana y del Colegio de Abogados de Risaralda, entre otras dignidades,
por supuesto, es panelista habitual en este programa. Doctor Paulo César Liscano, bienvenido al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa. Y la pregunta clave aquí, ¿qué debemos entender aquí más allá del manejo que se le ha dado a esta información que tiene asuntos de Estado? Primero porque ocurrieron los supuestos hechos fuera del territorio colombiano y en una misión diplomática. Algunos se han preguntado además con qué recursos, quién es la persona, si se debe o no revelar la identidad, por qué no lo acompañó la primera dama, que sí estuvo en Suecia y ha estado en otras reuniones presidenciales en Londres, por ejemplo, recordamos en el sepelio de la reina de Inglaterra, entre otras actividades que también han generado polémica y múltiples interpretaciones. ¿Cómo entender toda esta marea y este huracán informativo a propósito del huracán Beryl que sigue azotando las islas del Caribe? Muchas gracias por este tiempo y espacio que dan para poder relacionarme con mis contertulios, y agradezco también y recibo con cariño toda la audiencia de CTV para el Termómetro. Esta pequeña columna podría tener como un subtítulo que podría decir Panem et Circenses. Yo coincido con las apreciaciones que han tenido mis anteriores columnistas y conferenciantes, o de esas apreciaciones debo rescatar que estamos cayendo en una capacidad de discurrir en aspectos en los que la política soporta cualquier forma de ataque, y de la que cualquier forma de ataque tiene su respectiva contrafórmula. Cuando se configura en el siglo 100 antes de Cristo, desde el poeta Décimo Juvenal, en su poema Décimo, la frase descriptiva del pan y circo, no se estaba queriendo hacer la acepción que hoy tenemos, que es una descripción en la que el gobernante de turno da capacidades para que entendamos que nos deben dar algo con que entretenernos y alimentarnos. Cómo solucionar las necesidades básicas del ser humano, de la biología humana, a través del Estado. Pues en esa sátira, que es una acepción más interesante inclusive, el poeta estaba siendo antes una apreciación no descriptiva, sino correctiva, para llamar la atención para quienes habían olvidado el derecho de nacimiento para involucrarse en la política. Es decir, de no dejarse corromper por las necesidades propias de las conductas más primarias, como las viscerales del hambre y la necesidad de entretenimiento, sino buscar que fuera una participación basada en la dialéctica y la razón. Esto es un efecto. Aquí nos podemos encontrar entonces qué es lo que se nos está dando a través de los medios de comunicación. ¿Qué es ese dar? Todo depende desde el punto de vista que lo estemos retomando. Si consideramos que se está dando un discurso de prensa rosa, hay unas respuestas. Si da lugar a que se confunda con aspectos caricaturescos o desde el mal humor, diría yo, también hay una propuesta. Pero entonces, ¿cuál es la obligación de nosotros, de los participantes de este tipo de noticias y de este tipo de mensajes? Es lo que recibimos. ¿Qué estamos dispuestos a recibir? ¿Qué es lo interesante de este tipo de adaptaciones? Cuando se decía que pues el ataque se estaba dando con respecto a situaciones morales que estaban expresando palabras que representaban valores mayores, una axiología de mayor profundidad, pues estaba siendo también
se estaba cayendo o confundiendo en unas falacias axiológicas. Por ejemplo, la falacia de presunción, donde entonces empiezan las personas que están en contra del gobierno actual a manifestar porque estaba solo el presidente, porque viajó sin su esposa. ¿Dónde está el criterio laxo que se tiene sobre una relación en la confianza, en la fidelidad? Aspectos que llevan a una presunción de que lo que él estaba haciendo pues era malo. Pero en contrafórmula también el presidente pues empieza a argumentar situaciones morales donde eleva el discurso a aspectos más importantes desde lo social, como la discriminación, la transfobia, aspectos sexuales relacionados con su intimidad, y todo eso pues concurre en ese circo, en ese círculo que también representa la necesidad de estar argumentando aspectos de un lado y del otro. Eso inclusive se utilizó o se ha utilizado desde el siglo 140 antes de Cristo, con respecto a que en ese momento el trigo que se le entregaba a los ciudadanos y las entradas al circo eran una forma de buscar desde el populismo hacerlos clientes. Ese era el llamado de Décimo Juvenal, a que hubiera una conciencia de que no teníamos que caer como pueblo en una incidencia que no debía obligarlos a recibir lo que fuera, sino a respetar ese valor de nacimiento para involucrarse en la política. Esto ha dado también pie para otro tipo de falacias, como la falacia de la relevancia. ¿En qué se está distrayendo? Coincido en esto con los anteriores hablantes. Están diciendo en qué nos estamos distrayendo con las necesidades tan importantes que tiene un país como Colombia. ¿Por qué se está dando prensa a aspectos como estos con una hipervalía con respecto a otros aspectos económicos, de seguridad y otras necesidades que tenemos sociales en nuestro territorio? También se llega a ocurrir en falacias como de la generalización, a acumular los efectos nocivos contra la figura del presidente, importantísima y institucional, que nos representa tanto a los que estamos a favor del gobierno como a los que estamos en contra del gobierno, porque finalmente somos todos los colombianos los que tenemos la responsabilidad de continuar en evolución y construyendo el país. Bajo esas falacias, dificultades que pueda presentar un personaje con la investidura como el presidente, pues estamos cayendo en la dificultad de estar exponiendo una idiosincrasia cultural que no nos favorece finalmente. Esto también ha dado pie también para aspectos importantes y que construyen también una cultura política, inclusive como las caricaturas, en las que bajo esa falacia del hombre de paja, en la que se caricaturiza, se quiere buscar en las manifestaciones de respuesta y los aportes que se hacen inclusive a los trinos y inclusive desde los mismos memes a un clima de folclorismo que no construye tampoco en realidad para esta institucionalidad. Hace parte de nuestra idiosincrasia, pero la idiosincrasia mala vida de la burla, de confrontar aspectos sexuales, de confrontar situaciones morales en un nivel que realmente va describiendo y de una manera nociva todo nuestro comportamiento político. Todo esto nos lleva a pensar que estamos en una apelación a la emoción con unas búsquedas que interesan a los medios de comunicación con unos propósitos un poco superiores, pero de los que nosotros tenemos la responsabilidad de enfrentarlos para decidir qué es lo que recibimos de ese dar que nos dan las noticias. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Una de las cosas que más preocupan
y que no es un asunto estrictamente colombiano. Yo no tengo noticias y me informarán nuestros panelistas de hoy si conocían un antecedente parecido con algún presidente en el mundo a quien una falsa noticia, un fake news, lo asociara con tener una relación con una persona transgénero y que haya resultado ser falsa, además, la presencia de la mujer transgénero en un lugar, por lo menos lo están negando, y la identidad de la persona que está, por respeto a la intimidad, no se estaría en obligación de informarse. Lo que sí se debe informar es examinar por qué toda esta serie de especulaciones y de ataques apuntan no solo a la persona de Gustavo Petro, sino al presidente de los colombianos. Y es que se ha perdido el respeto por la investidura presidencial. Por eso decía que no es un problema estrictamente colombiano. Lo vemos en la mayoría de los mandatarios a escala global, de quienes no solo son objeto de burlas, de señalamientos, de vilipendios, hasta de calumnias y todo tipo de improperios, sino que también se han constituido en objetos de la mofa, la sátira, pero ya no en el sentido artístico que ha sido característico de la cultura popular, sino en detrimento de su integridad y de su condición humana. Voy a leer el trino del presidente Petro en algunos pasajes relevantes que muestran un alto sentido de dolor y de preocupación. Trinó el presidente de la República, Gustavo Petro: siempre he considerado que la intimidad es la última ratio de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que se escriba de mí mismo o muera. Continúa el presidente en su trino, pero estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos, escuchen bien, de una sociedad de derechas profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria, deben ser rechazadas por el presidente. Quiero hacerle la misma pregunta a nuestros panelistas nacionales e internacionales el día de hoy. Tati Enríquez, ¿Colombia es una sociedad de derechas ignorante, discriminatoria, excluyente y, por supuesto, este tipo de comportamientos deben ser rechazadas por el presidente de la República, como lo manifiesta en su trino? Me quiero referir, antes de responderle la pregunta, que aquí en los Estados Unidos han habido diferentes escándalos con respecto a que el presidente quizás no se ha portado muy bien. En 1995, el presidente Clinton con Mónica Lewinsky fue un escándalo mundial. Pero con una transgénero, la pregunta iba dirigida con una transgénero. No con una transgénero, pero sí con una, digamos, actriz porno. Es un escándalo grandísimo también, aunque el presidente Donald Trump dijo que no tenía nada que ver con eso. Pero pareciera que se esperan escándalos de este tipo en el tema de los mandatarios gobernantes a nivel nacional e internacional, y eso es muy triste porque, como usted muy bien lo ha dicho, la investidura presidencial parece que ya no es tan impecable y tampoco se resguarda de la forma que se debe resguardar. Ahora, en cuanto que Colombia es una sociedad de derecha que está, digamos, de alguna forma excluyendo a las personas transgénero, a mí me parece que Colombia es una sociedad de derecha y que no va a permitir la imposición
de ideologías de género, que es muy diferente. El hecho de que a él no le estén diciendo, ay, que fue infiel, normal, y que la primera dama tampoco se haya pronunciado, cosa que me extraña también, no quiere decir que la sociedad colombiana deba aceptar cosas que no quiere aceptar. Yo estoy totalmente convencida que sí, Colombia es de derecha y que no va a permitir imposiciones de ideologías de género. Sí, me imagino que, por ejemplo, en la costa, que es bastante coloquial, habrán memes, habrán chistes, habrán a diferencia del interior, que es un poco más recalcitrante en el tema, para no decir homofóbicos, ni de discursos de odio, pero van por esa línea de que tienen un freno específico para las personas que tienen alguna inclinación sexual que no tiene que ver con la heterosexualidad. Así que considero que somos de derecha, los colombianos, pero que no nos vamos a dejar imponer ningún tipo de ideologías. Cuando analizamos este discurso, pues yo difiero un poco que la sociedad colombiana sea de derechas. Tal vez sí puede ser mayoritariamente muy conservadora, y ahí entiendo lo que nos está diciendo Tati Enríquez, pero doctor Vicente Ferrer de Felicer, el presidente no solo dice que es una sociedad de derechas, dice profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria. Así está la sociedad colombiana cuando difunde y viraliza actividades personales de la privacidad de la persona que ejerce el primer cargo de la nación. A mí me da la sensación, Julio César, que no es nada inocente ese trino. Me uno, creo que va en la línea del doctor Pablo sobre el tema de pan y circo, y que de una forma facilona, hortera y absolutamente, histriónica, y además falta de toda ética y moral, el presidente encima ataca al pueblo colombiano, aprovechándose además con una presunta defensa de gente que presumiblemente de sectores o colectivos desvalidos, cosa que es contrariamente a la realidad y a la verdad social. La verdad social es que hay una cultura brutal, inquisitorial, de imposición, entonces en la que los presuntas víctimas generalmente más bien se utilizan como victimarios, en la que se impone una cultura de cancelación brutal, en la que cualquier tipo de mención, no digamos en medios de comunicación o en redes, son cancelados y totalmente borrados y pasados por la censura. Entonces, que el presidente aproveche de esta forma me parece muy obsceno por su parte, además muy falso, porque la realidad es la contraria. La realidad es, por una parte, el pueblo colombiano es un pueblo que evidentemente tiene mucha facilidad para la comunicación y para lo que es la cultura popular, del humor, cualquier tipo de manifestación. Es verdad que es culturalmente conservadora, pero también es verdad que está siendo totalmente violada se le está imponiendo a través especialmente de la judicatura y a través de la academia, costumbres e instituciones de las nuevas ideologías de género que no están, que ni siquiera salieron adelante en el Congreso, en sus cámaras parlamentarias, ni en su Cámara de Representantes, ni en su Senado, y que han tenido que ser a través de la imposición tanto de leyes internacionales como de sentencias judiciales, con lo cual se impone desde una presunta élite
entre comillas, muy moderna o muy aparentemente ecuánime con la ideología exterior, se impone una serie de valores y de cosas que además se trata de imponer en los sistemas de educación y no digamos en los medios de comunicación. Entonces, utilizar esto como víctima el presidente es algo bastante artero y bastante contrario a lo que debe de representar, que sea, además de la soberanía de la República de Colombia, el pueblo de Colombia, ¿no? Así que creo sinceramente, ahí sí que me uno definitivamente a ese panicirco. Tardó mucho ese trino y esa manifestación que tenía que haber dado explicaciones desde hace muchas horas, y tardó demasiado. Esta misma mañana todos los noticieros y comentarios no se sabían por qué había un silencio completo por parte de la Cancillería y del Palacio y de Nariño, y finalmente respondió particularmente utilizándolo arteramente de forma política. Así que no voy a entrar en el juego del presidente y sinceramente utilizar esto como presuntos víctimas, lo que es una utilización ideológica que se está imponiendo, se trata de imponer a la fuerza a través de imposición cultural ilegal, no democrática, sobre el pueblo colombiano, me parece un insulto, ¿no?, a la inteligencia y a lo que es la realidad de la sociedad colombiana. Desde esta perspectiva, hay muchos elementos que analizar. Doctor Paulo César Liscano, ¿es la sociedad colombiana una sociedad de derecha ignorante, como la ha denominado el presidente, y excluyente? Doctor Liscano. ¿Me escuchan? Escuchamos. Correcto. Pues como todas las generalizaciones suelen ser injustas, las apreciaciones que traigan una connotación en la que se tienda a que unas mayorías sean encasilladas desde unos criterios morales de una manera absoluta, a universalizar ciertas características y condiciones de ciertos aspectos para llevarlo a toda una conducta absoluta y general. No comparto ese tipo de apreciaciones. Lógicamente tiene un tinte político, persevera en una necesidad de validar desde su corriente ideológica los aspectos que podrían llegar a ser validados de otras maneras. No consiento que sea tratando de desvirtuar la posición del contrario a partir de unas expresiones que tienden a no ser constructivas. Es interesante también que la prensa y la forma de comunicarse de noticias como esta le hayan dado más valor a las características sexuales de la persona que acompañaba al presidente. El primer referente que se tiene, y seguramente si se lo preguntamos a la gente en la calle con respecto a esa persona, a ese individuo, a esa compañía que tuvo el presidente, inmediatamente aflorará el descriptivo de que era una persona transexual. Y eso es un error en el que solemos caer para la descripción de algunas personas para efecto de encasillarlas. Nadie se ha preguntado ni siquiera cuál sería el propósito de su compañía. No hay otras características importantes ni relevantes dentro de sus atributos, de su personalidad. ¿Por qué era su compañía? ¿Qué otras actividades podrían estar representando? No quiero con esto salvar el criterio del presidente, que también debe tener la capacidad de enfrentar de manera universal también las críticas, y para eso pues no hay mejor forma que hacerlo a través del ejemplo, que es lo más universal. Si este aspecto, esta condición reversa que ha tenido desde su imagen no podría ser más bien curada con un actuar que no dé para ese tipo de
ese tipo de especulaciones. Ahí está, entonces, soportando algo que también puede ser grave para la percepción del pueblo, que pues en unas circunstancias donde el presidente no está en su país, en una circunstancia donde el mensaje es que hay una forma de poder en la que puede estar llegando a tener actitudes que no son ejemplares. No con esto quiero tomar partido en ese enjuiciamiento, lo explico desde lo que podrían llegar a percibir las personas que están recibiendo ese mensaje, pero todo este ambiente lo que sí construye, inclusive aunado con las posiciones de los medios de comunicación para hacer una percepción general, es que se aumenta esa pérdida de la confianza. Una pérdida de la confianza en la que es importante que nosotros estemos unidos en sumar y no en restar. Una pérdida de la confianza en la que tenemos que contrarrestar la sensación de negativismo de nuestro pueblo, de nuestras instituciones, de los instintos por la corrección. Una percepción de confianza donde tenemos que fomentar el autocontrol administrativo de nuestras facultades para hacer lo que conviene. Ese efecto es finalmente el sinsabor que nos va a quedar de todo este capítulo, que es un capítulo más de lo que yo a veces he recurrido en llamar un libreto donde es necesario capitalizar por los unos la necesidad de desmejorar la imagen de un gobierno y tratar de sostener por los agentes del gobierno, incluido el presidente, la valía que tiene una percepción que legitima el actuar ante esos ataques. En ese desgaste, en esa contrafuerza permanente, en esa difusión errónea de la energía que debía estar canalizada por todos nosotros para otros menesteres, se nos ha ido estos capítulos en los que en ese péndulo de poder lo que está fortaleciéndose es esa imagen inconveniente de la confianza. El trino del presidente de la República fue todavía más allá después de denominar a la sociedad colombiana como de derechas, excluyente, ignorante y discriminatoria. El presidente cerró el mensaje diciendo: todo progresista sabe que los seres humanos son iguales y que la lucha por esa igualdad implica la emancipación física y mental, y por tanto, nadie que se considere a sí mismo humano puede generalizar la transfobia en las mentes débiles ni la esclavitud y la discriminación. Cerró el presidente diciendo: esa actitud no expresa animalidad, sino brutalidad. Por eso asesinan al diferente y por millones. Por eso existieron y existen nazis. Yo soy, dice el presidente, yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica, porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano. Ha transcurrido el tiempo y quiero pedirle en un minuto a nuestros panelistas, agradeciendo a Tati Enríquez por su presencia. Compromisos personales y profesionales no le permitieron continuar en el panel, pero Vicente Ferrer de Pellicer, ¿cuál es la conclusión de esta situación? Y para finalizar este análisis, ¿se manejaron bien las comunicaciones? Obviamente, Julio César, no. Es decir, lo primero que yo concluiría con que, escuchando lo último que has dicho, sus últimas frases, lo último que manifestó el señor presidente, pues bueno, felicitarnos de que no siga su propia ideología progresista y parece ser que por fin ha rechazado la discriminación positiva. Enhorabuena, bienvenido, señor presidente, a la igualdad ante la ley,
algo que usted no propugna y que precisamente usted y sus ideologías y sus programas son los que tratan de diferenciar a los ciudadanos y darles una discriminación positiva. Así es que si de verdad ha dicho eso de igualdad, pues algo que hemos adelantado, por fin se acepta y se convierte a la igualdad ante la ley. Muchas gracias, señor presidente. Y por supuesto, el mensaje final, creo que la conclusión final es sin duda la que siempre está afectando en los últimos años, Julio César, a todo lo que es la dirigencia política de nuestros países, especialmente occidentales, obviamente, que es la transparencia. Todo esto sencillamente tiene como solución el que haya una transparencia y una coherencia de quiénes son esas personas y que transmitan lo que son. Luego el electorado decide, pero desde el principio sepamos quiénes son, cuáles son sus valores, qué es de su vida y qué hacen. Y con esa transparencia creo que realmente llegaríamos a la conclusión de qué es lo que necesitamos y es de lo que adolece todas estas cuestiones en vez de dedicarse a lo que se deberían de dedicar. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, por estar nuevamente con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Doctor Pablo César Liscano, sus conclusiones sobre este tema de hoy. Sí, desde la misma poesía con la que arranqué a hablar al principio, tenemos que mostrar desprecio por lo que la decadencia podría llegar a revaluar en lo que recibimos. Si nosotros tenemos una percepción de lo que se nos da, no conviene, si no construye, tenemos que tener ese filtro para discernir qué es lo que realmente vamos a hacer con las informaciones. Por otro lado, que no es tampoco salvable, consisto también con las apreciaciones de Vicente. Nosotros no podemos dejar de pensar que hay temas interesantes, temas de gobernabilidad, temas de asistencia a la gobernanza, en los que nosotros tenemos que hacer hincapié en que hay que hacer cumplir. Las ejecuciones no dan espera. No podemos caer en estos capítulos de un constante ataque y defensa para tratar de hacer prevalecer los cuestionamientos políticos, los cuestionamientos morales, los cuestionamientos económicos de un bando sobre el otro. Tenemos que tener esa recuperación de lo que se recibe para un propio donde todos podamos alar de la cuerda en el mismo sentido. Muchísimas gracias, doctor Pablo César Liscano, por estar con nosotros nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto. El país continúa distraído. Aquí ya se perdió el respeto por la investidura presidencial. Cualquiera emite comentarios, señalamientos, injurias, vilipendios. Las noticias falsas vuelan por encima de la verdad. Toda imputación deshonrosa genera más eco que la honorabilidad, el buen ejemplo y las buenas maneras. No se trata de ser moralistas en una sociedad que requiere muchísima reflexión de orden cultural, social, económico y político. Se trata de procurar garantizar que se respete la condición humana independientemente de quién se trate, desde la máxima autoridad hacia cualquiera de los ciudadanos de esta República amada de Colombia. Desde aquí vamos a ocuparnos de lo importante, a ocuparnos en lo fundamental, a resolver los grandes problemas y a poner sobre la agenda los asuntos que requieren atención
prioritaria. También debemos decir que se ha manejado muy mal las comunicaciones y esperemos que esta situación sirva para activar canales de información y de procesamiento de los datos, de los hechos, que mantengan con información veraz, oportuna, imparcial y principalmente coherente a la opinión pública nacional. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.